Te agradezco la tan amable introducción y presentación. Y yo siempre agradeciendo a COA por tener siempre confianza en un servidor para presentar este tipo de temas y que nos sirvan y nos retroalimenten a todos, porque nosotros como conferencistas también aprendemos, ¿verdad? De lo que decimos y de las preguntas. Así que para mí es un gusto estar otra vez y estaremos cuantas veces nos lo pidan. ¿Está bien? Sin más preámbulo, porque el tiempo es corto, vamos a tratar este tema de la instrumentación, instrumentos de vanguardia utilizados en la limpieza y conformación de conductos. Vamos a ver, algunos ahí. Ok. ¿Y por qué lo denominamos así el tema? Porque es muy importante la instrumentación, la limpieza, pero más importante es el diseño del instrumento. Que el diseño del instrumento sea un instrumento que te sirva a ti para poder lograr esta conformación y para poder lograr esta limpieza. De nada te sirve que tú tengas en la mente poder instrumentar, poder conformar, poder limpiar, si los instrumentos que tú vas a utilizar no te ayudan, primero para hacer un glide path, segundo para poder sin ningún problema poder llegar a lo que es tu conductometría, tu odontometría y en tercer paso poder limpiar y conformar con un buen sistema rotatorio eficiente, seguro. ¿Correcto? Que es de lo que vamos a hablar también un poquito. Vamos a hablar un poquito de todo, pero nos vamos a apoyar mucho en el diseño o en los diseños de los instrumentos, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar básicamente los instrumentos de la casa Mani, que es los D-Finders para lo que es la primera negociación, el famoso glide path o camino guía, que vienen siendo estos. Ven ustedes el diseño especial del instrumento. Posteriormente, continuaremos la instrumentación, lo que es el ensanchamiento, hasta poder dar con estos instrumentos que son los RT, que vamos a hablar bastante de los RT, ¿sí? Y que es un instrumento, entre comillas, novedoso, que nos va a permitir poder llegar a nuestra longitud de trabajo de una manera segura, de una manera eficiente, ¿sí? Y posteriormente terminaríamos preparando, una vez logrado nuestro diámetro deseado, seguro podemos implementar y complementar nuestra instrumentación de conformación y limpieza con los instrumentos Silk de la casa Mani, sí, que yo ya tengo varios años utilizándolos, de 2014, que en Sao Paulo, Brasil, en un congreso me los hicieron llegar y tenemos ya casi 7 años utilizándolos con un protocolo que ya hemos perfeccionado y que se los voy a mostrar también, ¿correcto? Esas diferentes tomas, diferentes vistas a un microscopio óptico de lo que son los instrumentos RT, Silk y D-Finders, ¿está bien? Lo primero es empezar porque la limpieza y la conformación es la fase más importante de la terapia. Eso lo sabemos. Y el objetivo de esta instrumentación es obtener una forma cónica de estrechamiento continuo, manteniendo la configuración original del conducto del acceso coronal al ápice, que viene siendo esto del acceso coronal al ápice. Entonces nosotros siempre vamos a mantener esa forma de estrechamiento continuo, porque esta forma de cono
va a permitir que nosotros demos un diámetro adecuado a esta preparación del conducto, y ese diámetro adecuado nos va a permitir a nosotros obtener una muy buena irrigación. Una muy buena irrigación nos va a permitir toda esa degradación de tejido que se encuentra dentro del conducto, y también combatir lo que son las bacterias que se encontrarían en ese conducto, no solamente en el conducto, sino atrapadas dentro de los túbulos dentinarios. Necesitamos nosotros establecer, recordar, ¿verdad?, la importancia que tiene ahora este biofilm. Y si nosotros no hacemos una buena limpieza y conformación y complementación en piezas necróticas con hidróxido de calcio, pues difícilmente vamos a poder eliminar. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo primero? Una vez que hacemos nosotros el acceso, nosotros sabemos, obviamente, que la única manera, nosotros no tenemos, bueno, fuera, ¿verdad? Bueno, sí lo hay, pero el diámetro es tan pequeño que es difícil poder colocar una videocámara por ahí como se usan ahora en todas las especialidades médicas. ¿Está bien? Las endoscopías y eso. Entonces, nosotros de lo que nos tenemos que basar, o de lo que nos tenemos que armar, es de nuestra sensibilidad táctil, obviamente de nuestra radiografía, del conocimiento de la anatomía previo, de hacia dónde va esa curvatura normalmente, en qué porcentaje, cómo se desvía. Nosotros necesitamos saber esa información, tener conocimiento previo de esa información, y posteriormente nosotros, a través de nuestra sensibilidad, vamos a ir deslizando nuestros instrumentos y vamos a ir creando ese glide path o camino guía. Sin este camino guía, obviamente la limpieza y la conformación se van a tornar un poco impredecibles o imposibles, debido a que no existe una guía para la instrumentación rotatoria y mecanizada. Yo siempre digo en mis conferencias que aquí es el punto importante. Cuando tú tienes ese camino guía, por ejemplo, en conductos muy estrechos, tienes que tener mucha paciencia. ¿Está bien? Hay conductos muy calcificados, pero si tú no logras ese primer paso, que es el establecimiento de ese camino guía, estás perdido. ¿Está bien? Tú necesitas establecer primero ese camino guía y la longitud. Una vez establecido eso, aunque sea con limas muy de pequeños calibres, entonces ya vamos a el siguiente paso. Nunca tratar por desesperación, déjame, voy a abrir un poquito, déjame, meto esto. No, es lo peor que pueden hacer. Y van a complicar más el caso, se les va a tapar el conducto con dendritus, van a ejercer una falsa vía. Lo primero es lograr este camino guía con mucha paciencia. Una vez que lo logran, entonces sí, de ahí en adelante ya es, como dicen los gringos, piece of cake, ¿verdad? Es fácil todo. Este camino guía es un túnel radicular terso desde la entrada del conducto hasta su terminación fisiológica, hasta esa constricción del foramen. Su tamaño más pequeño será la de un instrumento número 10, bien suelto o libre. Y este camino guía debe ser descubierto si ya se encuentra presente dentro de la anatomía endodóntica, o inclusive prepararlo si es que no se encuentra, como hablábamos ahorita, ¿verdad? Si se encuentra muy estrecho, pues tenemos la obligación de nosotros abrirlo, ¿verdad? Abrirlo más hasta el momento en que nuestros instrumentos manuales puedan seguir trabajando hasta cierto diámetro donde ya mi instrumento rotatorio puede entrar. ¿Sí? Hay instrumentos, ahorita hay un boom en cuanto a la utilización de instrumentos que te preparan el glide path o camino guía de manera rotatoria. He tenido poca experiencia, he manejado últimamente unos de un sistema brasileiro que se llama X-Gray. Me gusta
en la manera, ¿verdad? Cómo abren, sí es un poquito estresante porque son instrumentos muy delgaditos, ¿verdad? Y pueden fracturarse, pero igual, si ya lograste abrir hasta cierto límite manualmente, puedes hacerlo de manera rotatoria también. Y como les comento, yo tengo poca experiencia y quiero empezar a yo creo que ahí podríamos lograr un poquito de mayor efectividad en el tiempo si empezamos a manejar este tipo de instrumentos. El camino guía o glide path puede ser corto o largo, como se muestra aquí, corto o largo. Corto o puede ser largo, puede ser estrecho o amplio, o puede ser estrecho también. ¿Está bien? Recto o curvo, puede ser doble curvo, ¿está bien? Sin el camino guía no se puede concebir la correcta implementación del tratamiento endodóntico. Ven aquí esta ilustración, aquí nos está mostrando cómo si nosotros no seguimos, ¿verdad? Es probable que vayamos a transportar. Entonces, en resumen, esta creación del camino guía es esencial para prevenir la fractura de los instrumentos endodónticos rotatorios y su uso más efectivo. ¿Está bien? Entonces, importante, fíjense bien, prevenir fractura de instrumentos. ¿Por qué? Porque yo ya voy a tener este camino guía, este glide path. Ya lo establecí manualmente o si lo quiero establecer rotatoriamente, ya lo tengo hasta cierto límite y de ahí puedo ya instrumentar un poco más dependiendo del sistema rotatorio que tú veas. Por ejemplo, en el SILC nos pide mínimo que hayamos instrumentado hasta una lima manual número 20. Una vez que hayamos instrumentado una lima manual 20, ya podemos nosotros empezar a utilizar el sistema rotatorio SILC. Y es esto, es como una montaña rusa en el cual todas las curvas, las vueltas están ya definidas y marcadas y nosotros seríamos pues los que vamos en este carrito, ¿verdad? Pero una vez ya establecido el glide path o camino guía. Este es el instrumento Definder de la casa Manning que se utiliza. Vean ustedes su diseño en una magnificación. Vean ustedes, ahorita este es el corte transversal, vean ustedes el corte transversal, es casi completamente un círculo y después le rebanan la pancita, lo cual te hace que te dé dos bordes cortantes. ¿Correcto? Además, vean ustedes, sus bordes cortantes no son continuos. Hay una cierta interrupción en esos bordes cortantes, lo que lo hace que, que haya cierto espacio, ¿verdad? Y vean ustedes, aquí hacemos un comparativo en una lima acá, por ese múltiple contenido de bordes cortantes, puede llegar a fracturarse. En cambio, si colocamos este instrumento, como hay mucho espacio, es una especie de lima, pero también es una sonda, y esa sonda, ese espacio libre que tiene, va a permitir que el instrumento se deslice correctamente en esa zona intermitente donde no tiene borde cortante. Y voy a dejar ahí la imagen de un poquito del video gris, ¿verdad? Para mostrar a ustedes los diferentes tamaños. Es una 8, una 10, una 12 y una 15. Yo la implemento ya todas utilizando 8, 10, 12 y ya la 15 ya la uso RT. En algunas ocasiones la combino, la 15 cuando está demasiado estrecho el conducto lo utilizo. ¿Está bien? Pero este es un excelente instrumento para definir este glide path. ¿Correcto? ¿Cuáles son las características particulares de este instrumento Definder? Básicamente, su conicidad es 0,2,
convencional le permite una transición suave o tersa a otros instrumentos para complementar la instrumentación. Y este Defender logra la patenticidad fácilmente, es su principal objetivo, lograr la patenticidad por su forma, por su diseño. Vean ustedes estos bordes, aquí sería el famoso pitch que tiene, un pitch muy, muy amplio, pero posteriormente tenemos una zona libre, ¿verdad? Y en esa zona libre va a deslizarse, una vez que logra hacer el corte, se desliza. Entonces, por eso es que funciona excelentemente como un instrumento de patente, ¿verdad? Que hace la patenticidad. Correcto. Excelente fuerza y resistencia. Su corte transversal en forma de D ha logrado una resistencia del borde cortante sin precedente cuando se compara con otros instrumentos utilizados para la patenticidad. Decimos también que es como tiene una menor cantidad de bordes cortantes trenzados, entonces permite hacer el corte y después deslizarse, ¿sí? No se atora. Útiles para negociación temprana, ¿también? La importancia del pitch, la distancia entre este borde cortante y el borde cortante es muy importante para diversas razones, algunas de ellas básicamente las que impactan en la eficiencia de la patenticidad. Vean ustedes, aquí es donde está el pitch y posteriormente, aunque sigue, porque es un instrumento trenzado, sigue trenzándose, pero este pitch donde corta, aquí va a estar un poquito diseminado, ¿verdad? Va a haber espacio, vean ustedes, entre pitch y pitch aquí, entre borde cortante y borde cortante. El pitch es un instrumento, en un instrumento debe de ser considerado como un instrumento creador de patenticidad debido a que influye en la flexibilidad, influye en la sensación táctil, es importante también. ¿Por qué? Recordemos que nuestra sensibilidad táctil va a ser lo que dijimos que para los endoscopistas, ¿verdad? Es nuestra sensibilidad en el instrumento va a influir mucho. Entonces, si no tenemos un instrumento que podamos nosotros sentir, entonces no nos va a servir de mucho, ¿verdad? Su diseño de la punta posee una punta de seguridad única y una combinación de características de corte y no corte, ¿verdad? Vean ustedes esta punta. Esta es una foto de un instrumento, vean cómo es su borde, aquí está, en la imagen digitalizada, ¿está bien? Inmediatamente comienza aquí con lo que sería ya la trenza, ¿verdad? Donde iniciaría el instrumento. Esta es una fotografía que nos prestó el doctor José Octavio Pérez Ceballos, un excelente endodoncista militar, y él las tomó en su microscopio y vean ustedes ese pitch que estamos mostrándoles, que es aquí donde cortaría, pero vean todo este espacio libre que tiene el instrumento. ¿Está bien? Las pruebas de ductilidad muestran que las Defender son 1.5 más resistentes a la fractura que otras limas utilizadas para lograr la patenticidad. Y estas limas Defender permiten una efectiva localización o acceso a conductos calcificados o conductos curvos. En cuanto a flexibilidad, estas son más o menos de un 30 o un 35% más flexibles que las limas tipo K del mismo calibre. Ok, aquí quiero hacer una aclaración, misma que le hicimos con el doctor Kitamura cuando fuimos en 2017 a Japón. Estuvimos ahí en la universidad, en la Nippon University, y ahí estuvimos dialogando con el doctor y nos decía estas características particulares. También nos mencionaba que este instrumento es un instrumento para lograr patenticidad, o sea, instrumentos estrechos, ¿sí?
Pero instrumentos en los que no se encuentra conducto y nosotros queremos crear un conducto, o que el conducto es demasiado calcificado y nosotros a base de picotearle, queremos localizar el conducto, cuidado, porque el instrumento, debido también a su diseño, puede fracturarse. Entonces tiene que manejarse como los otros instrumentos, con mucho cuidado, ¿está bien? Hacer tu instrumentación cuidadosa, pero no forzarlo de más en conductos donde tú sabes que es difícil, ¿verdad? Poder penetrar. Es mejor que utilices a lo mejor un instrumento más rígido, tipo K, inclusive del mismo tipo de Mani, ¿verdad? Que es un excelente instrumento. Los instrumentos yo los invito a probarlos, los instrumentos tipo K. Pasa algo, y lo voy a decir. Hace 30 años, más de 30 años que yo estudié, ya existía Mani y se vendía Mani. Desafortunadamente, siempre, como era un instrumento muy barato, ¿está bien? Entonces, siempre se creó esta falacia, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que es una falacia ahora, de que es un instrumento chafu, malo, ¿está bien? Y créanme que yo, cuando tuve la oportunidad, que fui a Japón, que estuve en la fábrica, que vi lo que es el control de calidad del instrumento, la manufactura que tienen, ¿verdad? Y el cuidado que tienen y el tipo de empresa que es, se me eliminó completamente este concepto, ¿verdad? No es un instrumento chafo, ¿eh? Eso los puedo asegurar. Tiene aplicado la mejor tecnología mundial que existe, ¿verdad? Para la fabricación de estos instrumentos, ¿está bien? Entonces, sí, es un instrumento que yo creo que afortunadamente es más económico que otros instrumentos, ¿está bien? Pero eso no significa que tenga una mala calidad de fabricación para nada, ¿eh? Yo se los aseguro que es un instrumento que está hecho, todos los instrumentos con mucha tecnología y cuidando mucho el aspecto. A mí me impresionó ver cómo revisan, o ellos les llaman ojo por ojo, ojo a ojo. Cada fresa que hacen, la revisan, y donde ven algún espacio, la desechan. Una por una la van revisando y lo hacen, creo, 3 veces. Entonces, la verdad, es una empresa muy, muy seria, ¿eh? Entonces, esto de decir, es que está más económico, debe ser un instrumento malo, no hagan mucho caso. Realmente el instrumento les va a responder bien. Les va a responder. Yo tengo años manejándolo, y ahorita con la CRT, yo digo que la CRT es un instrumento fabuloso. Ahorita lo vamos a analizar. Este es el instrumento RT. Este instrumento tiene la peculiaridad, es una lima también, una lima trenzada. No es troquelada para nada, es una lima trenzada con un ángulo de 70. También es una lima, puede ser muy parecida a la tipo K. La diferencia es su corte transversal. Ahorita lo vamos a analizar. Y su modificación en cuanto a su núcleo, ¿verdad? Ahorita lo van a ver también, ¿sí? Cómo cambia en los instrumentos más delgados, es un poco más grande ese diámetro, y en los instrumentos más gruesos es un poquito más pequeño, ¿sabes? Entonces van a ver ahorita ese núcleo, cómo lo vamos a analizar y cómo vamos a ver. Y ustedes ven como si fuera un doble aquí, como si fuera un doble filo el que tiene. Lo que pasa es que recuerden ustedes que lo que se está trenzando no es un cuadrado. Lo que se está trenzando es un rectángulo. Entonces, imagínense ustedes que tienen una barra, pero en lugar de que esa barra sea cuadrangular, es una barra rectangular. A la hora que tú vas, esa barra de plastilina rectangular la vas torsionando, y entonces vas generando este efecto doble aquí,
¿verdad? Que sería el borde superficial frontal. Ahorita lo vamos a analizar. Estas RT se diseñaron con una sección transversal rectangular, lo que va acompañada de una reducción del área de la sección transversal, debido al cambio de relación lado ancho, lado largo y de una reducción del diámetro del núcleo. Eso es lo que les estaba platicando, el diámetro del núcleo. De este modo se consigue reducir el torque de flexión, o sea, a la hora de que tú apliques la fuerza, se reduce ese torque a la flexión porque tienes una menor masa y aplanar la sección transversal para poder obtener una lima con una flexibilidad considerablemente mejorada. Aplanas esa sección transversal y entonces vas a obtener una lima con una flexibilidad considerablemente mejorada. Entonces aquí están las características particulares de esta lima RT, ¿sí? Es de una alta flexibilidad, una mejor habilidad de corte, posee una mejor... ¿Por qué? Fíjense ustedes cómo tiene aquí. Este es el instrumento. Aquí está comparando, esto sería lo que es el núcleo, ¿está bien? Entonces aquí está comparando un borde transversal cuadrado, un borde transversal triangular. Recuerdan que cuando salen las limas triangulares, que se utilizan mucho en los conceptos de fuerzas balanceadas, pues su principal característica era esa, ¿no? Era que tenía una menor masa y cuando tú aplicabas una fuerza a una menor masa era mayor flexibilidad. Pues aquí aún vamos a tener todavía una menor masa que una lima de tipo triangular. ¿Está bien? Y el corte va a ser aquí en estos dos bordes cortantes que tiene encontrados y luego estos dos bordes completamente redondeados encontrados también que van a permitir a la hora que se esté cortando aquí, a la hora que se está cortando aquí, que fluya por esta zona el dendritos. ¿Correcto? Entonces va a ser la manera de cómo fluye, corta y fluye. Aquí está, gran capacidad de desalojo por esta zona que se encuentra aquí. Por lo tanto, una menor fractura debido a esa flexibilidad que le da el propio diseño y si se puede precurvar por ser de acero inoxidable, sí la podemos precurvar. Ahora, esta es la característica principal. Posee una sección transversal rectangular, única por su diseño rectangular, forma un borde frontal suave que favorece el desalojo de la dentina, borde frontal suave, estos de aquí, que está siendo cortada y evitar su empacamiento hacia apical. Ahora vean ustedes, este es un corte transversal cuadrado, vean ustedes el núcleo grande, un borde transversal triangular, vean ustedes el núcleo menor, entonces mayor flexibilidad. Pero si tú todavía disminuyes más el núcleo, ¿ok? Aquí en un instrumento delgado de la 15 a la 25, y este es el diseño ya rectangular, y aún lo disminuyes más este núcleo en los instrumentos más gruesos de la 30 en adelante. Y entonces le das esa disminución del núcleo, la hace también más flexible y compensa lo que es un instrumento más rígido porque tiene un menor núcleo. ¿Está bien? O sea, un instrumento más grueso, pero sería más flexible debido a este cambio en el núcleo. Yo lo comparo con tener, por ejemplo, este sería el caso de tener un ladrillo, ¿verdad? Más grueso, ¿está bien? Y un ladrillo, una fachaleta que le llaman más delgado en este caso. ¿Está bien? Para que ustedes más o menos se imaginen.
su ángulo de corte es mayor y por lo tanto su eficiencia es mayor. Fíjese bien, de la 15 a la 25, su volumen del rectángulo es mayor en una relación de 1 a 2. Menor diámetro, mayor volumen para dar mayor resistencia. Ajá, ok. Las de menor diámetro, un mayor volumen para dar una mayor resistencia, o sea, de la 15 a la 25. De la 30 en adelante, su volumen del rectángulo es menor. Aquí es un menor diámetro. Su volumen del rectángulo es menor en una relación de 1 a 3. ¿Sí? Mayor diámetro, menor volumen para dar mayor flexibilidad. ¿Correcto? Entonces, esta es la gran diferencia comparadas con los instrumentos de un corte transversal cuadrado o un corte transversal triangular. Y aquí está la diferencia en el diámetro, ¿verdad? Y esa es la explicación de por qué son más flexibles, tanto de la 15 a la 25, que requieren más rigidez, y de la 30 en adelante, que requieren mayor flexibilidad. Y estas son ya unas tomas de los mismos instrumentos en un microscopio digital. Vean, aquí está donde termina, donde empieza más bien el borde cortante, ¿sí? Este es el intermediario del instrumento y aquí tenemos donde empieza el borde cortante. Vean cómo se ve esa trenza, ¿verdad? Cómo se ve es como si doble filo tuviera aquí, ¿correcto? Y este es su punta. Estaríamos pensando en el inicio del borde cortante, la parte media y la parte de la punta. Es un instrumento, la verdad, muy, muy interesante. El doctor Kitamura, que fue su creador, y ahorita vamos a pasar un video con la técnica que él sugiere. El doctor Kitamura, que es un experto en eso, él da definitivamente la instrucción de hacer movimientos de entrada y salida, nada más. ¿Está bien? Que es la técnica telescópica original. O sea, crear ahorita vamos a ver cómo es que lo sugiere. Entrada y salida. Yo desde que empecé a utilizarlos, que ya tengo algunos años utilizándolos, les diré que el instrumento soporta, al menos en mis manos, muy bien la técnica de fuerzas balanceadas, porque nosotros trabajamos muchos años con fuerzas balanceadas y me supongo que funciona bien por lo flexible que es el instrumento. ¿Está bien? Tal vez aquí la punta, al menos en mis manos, no tiene gran importancia debido a que no estamos transportando debido a la flexibilidad del manejo. Aparte que ya hicimos el glide path inicial con los D-Finder y entonces ya es más difícil que vayamos a transportar. Y utilizando fuerzas balanceadas sin ningún problema en mis manos ha funcionado. Este es un video institucional que lo hace la marca. ¿Sí? Vean ustedes su sección transversal única, sus dos bordes cortantes. Aquí están sus bordes redondeados. Aquí es donde se desliza el dendritus. ¿Está bien? La comparación con un instrumento tipo K convencional. ¿Está bien? Menor diámetro de menor tamaño. Y esta es la superficie frontal que les decía yo, que previene que se vaya a, más bien que permite que fluya bien todo el dendritus. Y aquí en esta ejemplificación digital, pues es como se va transportando, y en esas zonas curvas, pues generalmente permite, ¿verdad? Por su diseño,
sobrepasarlas y evitar un error de procedimiento, ¿sí? Y se ve muy bonito en el video. El chiste es que funcione, ¿verdad? En la clínica. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que podamos tener resultados clínicos predecibles y tangibles, ¿no? Que nosotros los podamos hacer. Vienen obviamente primera serie y segunda serie, ¿no? Bueno, estos son algunos de mis tiempos de ocio. Hacemos algunas prensas para los cubitos, estos son para utilizar el MTA, todos estos acero inoxidable, los potecitos para el MTA, para el ultrasonido, los ganchitos. Por ahí hacemos el último diseño que acabamos de realizar junto con un compadre mío que es el esposo de mi asistente y es un tornero excelente, el ingeniero Venancio López. Hicimos esto. Y es una plataforma que ya habíamos diseñado y es especialmente para pues, los que hacemos mesas clínicas, ¿verdad? Que nos gusta esto de la docencia. Y aquí está para el cubito, este es para la pinza de curación, aquí está para la jeringa de irrigar, estas hendillas son para colocar puntas de papel o puntas de ripapercha, y aquí está un espacio que hay para colocar el clean stand, que el clean stand es también de acero inoxidable para poderlo esterilizar. Ya ven que los que son se fracturan muy rápido, se quiebran, ¿verdad? Los que son como de cerámica. Entonces, esto es algo que nos gusta de repente diseñar también. Y este es el video que les hablaba, donde habla de la técnica. Este es otro video que tenemos de un aditamento que hicimos junto con el ingeniero Venancio para ver la sensibilidad, para sentir táctilmente la sensibilidad. Entonces, en este cuadrito hicimos unas curvaturas en 90, en 180 grados y en 60, y tú lo vas sintiendo, no tanto que lo veas, pero tú lo vas sintiendo a la hora de que se introduce el instrumento, sientes cómo se resiste el instrumento, vas haciendo pequeños movimientos de entrada y salida, tal vez un poquito de watch winding, y dependiendo del instrumento nos dimos cuenta que sí tiene que ver mucho la flexibilidad de cada instrumento. Hay instrumentos, ¿verdad?, que no voy a mencionar nombres, después ustedes probablemente puedan hacer esta práctica, ¿verdad? Pero hay instrumentos que se comportan mejor en cuanto a la sensibilidad. Tú lo tienes que sentir, ¿verdad? A la hora de estarlo introduciendo, sientes cómo se resiste más a la entrada en esta curvatura. Y cómo hay instrumentos, ¿verdad?, que inmediatamente toman la curvatura sin ningún problema. Y esto tiene que ver, lo paso porque tiene mucho que ver con el diseño del instrumento, ¿está bien? Y ese diseño de instrumento, si está relacionado con la flexibilidad, pues es obvio que vayamos a poder nosotros tener un mejor resultado en este tipo de pruebas, ¿verdad? Que a lo mejor parecieran algo muy sencillo este punto, pero nos está hablando de las fortalezas o debilidades del instrumento, que simplemente en cierta curvatura pues no pasa, ¿verdad? No pasa y no llega a complementar la curvatura, ¿verdad? Por su rigidez. Si seguimos intentando ahí, pues podemos fracturar el instrumento. Bien. Y probamos varias marcas para ver la resistencia y la flexibilidad del instrumento, más que para ver, para sentirla. Bien.
Y con el instrumento RT, pues no tuvimos ningún problema. Siempre tomó tanto las curvas de 90 como de 180 grados de una manera excelente. Y este es el otro video donde viene la muestra. Esto es lo que ya vimos. Y viene básicamente la explicación que acabo de dar sobre los instrumentos, la diferencia, ¿verdad?, entre una línea de sección cuadrada y una con este diseño. Y pues la diferencia en cuanto a flexibilidad entre las líneas K. Y esa es la técnica que sugiere el Corte Tamura, que es una técnica convencional de telescópica, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos con una viewfinder es pues ver nuestra longitud, establecemos una longitud y empezamos a hacer la limpieza inicial a nivel apical una vez establecido nuestra longitud, pero siempre, cada vez que nosotros irrigamos, así está en la técnica, tenemos que volver a regresar a nuestra recapitulación con la lima inicial, que aquí fue una 10, ¿verdad? Y seguimos después con la 15, con la 20, igual estamos instrumentando, es entrada y salida, damos un poquito de giro ahí, porque yo manejo fuerza balanceada. Recapitulamos. Estamos estableciendo apenas nuestro diámetro apical. Vamos con la 25 a los mismos 22 milímetros, creo que esa fue la longitud. Sí, estamos instrumentando a nivel apical. Y vean en el video cómo se empieza a limpiar la zona apical. ¿Está bien? Seguimos irrigando, parte muy importante del proceso de instrumentación, la irrigación. Recapitulamos otra vez, no importa que ya casi el instrumento no, es importante para mantener nosotros y empezamos el retroceso en esta etapa, ya con la lima RT25 es la que llegamos, aquí la vamos a usar para hacer recapitulación y seguimos ahora con la lima número 30. Menos 1 milímetro. Nuestro diámetro apical llegamos con la lima 25, ¿verdad? Ya con la 30 menos 1, estamos instrumentando. Ahí supuestamente nos estamos trayendo la pulpa, que no es más que tinción, ¿verdad? Parece la manera como la ponen en el quinto. Y seguimos irrigando. Y pues nos sirve de manera de muestra cómo es que estamos nosotros jalando todo este tejido, ¿no? Que se encuentra ahí, pues es algo similar a lo que hacemos seguimos haciendo el retroceso. Todo esto es manual, ¿eh? No metí un solo rotatorio, nada. Todo lo hicimos manualmente, por eso el video está muy largo, pero lo quise hacer así y en un conducto recto para que se viera exactamente cuál es el proceso. Está recapitulando con la 25, recuerden ustedes, con esa llegamos, después menos 3 milímetros con la 40, vean qué bonito está quedando, vean ustedes cómo está quedando nuestro cono del diámetro de apical hacia cervical o hacia coronal. Recapitulamos con esa 25. Seguimos irrigando, recapitulando. Seguimos con la 45 menos 4 milímetros. Ahí seguimos haciendo el retroceso. Entonces, el retroceso es nada más ir disminuyéndole de longitud, ¿verdad? Y aumentando el calibre. ¿Está bien?
Y eso va a depender de la longitud de tu conducto, de la amplitud de tu conducto. Bien. Ya ahí casi lo logramos, ya se nos está poniendo difícil una parte de la pulpa ahí. Ya con las 50 parece ser que ya pudimos eliminar todo el tejido. Estamos ahí irrigando. Vamos a recapitular otra vez. Yo creo que ahí vamos a dejar, ya sacamos todo lo que había. Ahí estamos ya probando nuestra percha 25, más o menos a 1 milímetro, que es donde va a quedar la preparación. Vean aquí, ahí está ajustando perfecto. Bien, entonces tengo un canal de YouTube que pueden ustedes consultar y pueden darle clic si les gusta. Si no les gusta, pues nomás veanlo. Sí. Bueno, seguimos. Y esto es, a lo mejor me falta tiempo para terminar la cuestión del rotatorio, pero igual me voy a los casos nada más. Pero aquí lo que más me interesaba era que conocieran el sistema o la lima RT. Creo que ya fue muy claro la técnica, el diseño que estuvimos viendo, ¿verdad? Cómo es esta lima y cómo es que se tiene que, su cinemática, la que sugerimos, y cómo si haciéndola manual podemos tener buenos resultados. Sin embargo, si ustedes la pueden combinar con un sistema rotatorio, fabuloso. Este es el circo. Aquí me voy a enviar un poquito de diapositivas, porque me quiero ir básicamente a esta preparación que ya dijimos cómo se maneja desde el punto de vista de la instrumentación manual. ¿Está bien? Y estas son las limas Silk. Son instrumentos de un alambre circular que está se somete a tratamiento térmico, pero 9 milímetros, de D0 a D9. O sea, la parte que es completamente, que va a estar en contacto completamente con la zona apical y donde se encuentran normalmente las curvaturas. Todo lo demás es níquel titanio convencional. Y esto le da ciertas características al instrumento. Un instrumento de níquel titanio completamente con tratamiento térmico hace el instrumento muy, muy flexible. Pero yo les pongo a ustedes esta dinámica, les expongo esto. Es muy flexible. Al momento de entrar a un conducto que tiene cierta rigidez por las paredes, entonces el instrumento sí es muy flexible a la hora de cortar. ¿Qué es lo que pasa con el instrumento? Se deforma. Entonces sus características originales que le iban a brindar a ese instrumento, capacidad de corte, todo el rollo, desaparecen porque el instrumento se deforma, porque es muy flexible. Entonces aquí una de lo que yo explico era por qué este instrumento, sí, es bueno porque al final de cuentas no se deforma tanto, ¿verdad? Y es mucho, y dura mucho más. Digo, en un país como México, pues que queremos que las cosas nos duren más, ¿verdad? Entonces se somete a tratamiento térmico, solo 9 milímetros de D0 a D9, conicidad del alambre, se establece posteriormente la conicidad del alambre, después se fabrica la punta redondeada y al último se troquela el resto del instrumento y el instrumento queda listo. Y este es el instrumento, el SIG. Vean ustedes, tiene un pitch muy amplio, es como si fuera una broca de carpintero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Vean ustedes aquí su borde, su punta es totalmente redonda, entonces no tiene filo. Primero haces el espacio con una lima número 20 y entonces ya le colocas el instrumento y el instrumento no te puede generar más espacio porque no tiene corte. Eso es algo,
de seguridad del instrumento. Esta flexibilidad de tratamiento térmico de D0 a D9, ponemos en una balanza esta flexibilidad contra rigidez del instrumento. Y yo lo puse en esta analogía. Tenemos la analogía de la esponja y la fibra. Tengo una esponja. Y vean ustedes, estoy limpiando con una esponja el mismo dibujo que hice, ¿verdad? Con la misma tensión igual. Pero si pongo algo más rígido, que es una fibra, vean ustedes la rapidez con la que puedo limpiar. Entonces, digo, es una analogía, pero sirve para más o menos explicar si tú utilizas un instrumento que no es rígido, que es muy flexible y que se deforma, entonces vas a batallar más para poder limpiar. Estas son las características del corte. El corte es negativo en forma de lágrima y en un polo es cortante y en el otro la parte más ancha le da estabilidad. Fíjense bien, tiene un menor efecto de atornillamiento. ¿Está bien? Normalmente esto pudiera ser una lima. Vean ustedes con esta pancita, ¿está bien? Como si fuese una gota de lágrima de una lima Gestrom. Entonces lo que hacemos nosotros es eliminarle ese borde aquí, donde se atornilla, y entonces este ángulo ayuda a reducir el efecto de tornillo. Se hace un ángulo ligeramente negativo. Si fuese una Gestrom fuera positivo, pero aquí se hace ligeramente negativo. Y entonces el ángulo es designado como -10, ligeramente negativo, con el objeto de disminuir este efecto de atornillamiento. Estas son las C5 en diferentes imágenes, ¿está bien? En diferentes tomas. Vean ustedes, aquí está la punta, como es su punta completamente redonda, su pitch muy amplio. Aquí está el pitch donde va a poder desalojar, y esta es en una toma en la cual vemos cómo están el pitch y dónde va a poder desalojarse ese dendritus. Y aquí está su borde en forma de gota de lágrima. ¿Está bien? Voy aquí, como ya está haciendo tiempo, voy a permitirme, con su permiso, irme directamente hacia los casos clínicos para poder mostrar algo. Esto es básicamente lo importante del diseño del instrumento. ¿Está bien? Esto es lo importante del diseño del instrumento. Voy a poner estas imágenes del doctor Alberto Díaz Tueme, que nos compartió para poder mostrar cómo es que funciona el instrumento. Es una SIC 35, la está introduciendo. Vean ustedes cómo va a empezar. El instrumento se debe de colocar y supuestamente no debe de picotearse, ¿verdad? Es entrada y salida, 1, 2, 3, se cuenta hasta el 3, 1, 2, 3 para afuera, 1, 2, 3 para afuera. No se puede atornillar, el instrumento no se puede ejercer presión, y vean ustedes cómo sale lleno de dendritus, ¿verdad? Aquí están algunos casos clínicos. Les puedo poner este videíto chiquito. Que hicimos en un cubito desde el inicio, el Viewfinder 8, después el Viewfinder 10, la 15R, la 20R3, y ahí estamos haciendo el glide path, la irrigación, y luego empezamos con el abridor 2508,
ahí se equivocaron. Recapitulación y luego irrigación 2004, ya longitud de trabajo, ya podemos llegar a longitud de trabajo porque ya instrumentamos hasta la 20 y después de eso sigue la 2504, rotatoria a longitud de trabajo. Es entrada 1, 2, 3, salida, entrada 1, 2, 3, salida. ¿Sí? $25.06. Digamos, y aquí podemos utilizarla. Vamos a recapitular otra vez. La 3006. Y ahí ya nos queda limpio el lápiz, ¿verdad? Y a mí me gusta recapitular. Si llego hasta la 3006, me gusta recapitular con una 30 RT. Para estar seguro, se seca el conducto y ya después se ajusta lo que es la punta de Gutter Punch. Ahí está, con la prueba de conducto. A ver, vamos a ver algunos casitos clínicos. Vean estos casos, radiografías iniciales, radiografías finales. Aquí todavía no utilizábamos las técnicas híbridas que manejamos ahora utilizando Gates también, ¿verdad? Y aquí están los primeros casos que hicimos. Por ejemplo, para estos anteriores, inclusive colocamos unas puntas de conicidad de Mani 3006, que esas no las conseguimos aquí, pero podemos perfectamente utilizar las de la casa Hygienic, que vienen las de conicidad 2506, 3006, que son excelentes para este tipo de casos, de preparaciones. Vean este molar, estos dos molares, cómo queda la instrumentación bien cónica. Vean aquí después de una vez que se rehabilitó la pieza. Estos casos molares inferiores, cómo podemos hacer bien cónicos nuestras preparaciones. Aquí están superiores con 4 conductos. Vean ustedes los vestibulares, los 2 mesiovestibulares, el distal y el palatino. Otro caso superior con 4 conductos. Este es el protocolo que sugerimos para conductos estrechos. Patenticidad 0,8 y 10. Luego conductometrías 15, 20 y 25. Camino guía con las RT20 en vestibulares y mesiales y 25 en los palatinos y distales. Y siempre después de cada rotatoria, recapitular con la 20R3. Algunas modificaciones es la 2508, 2004 y 2504. En casos así manejamos. O sea, empezamos con 2508, 2004 y 2504. En casos estrechos, después de la 2508 colocamos la 2006, después la 2004 y después la 2504. Posteriormente utilizo Gates y una vez que coloco Gates, pues es una menor resistencia del instrumento y con mayor facilidad puedo utilizar los demás 2506, 3504 y 3006. Esto lo estoy haciendo últimamente para disminuir el estrés al colocar la lima, la 3006 después de la 2506. Entonces aquí disminuye estrés y me queda mucho mejor, ¿verdad? Y evito accidentes como fracturas. 4004, 4504 y 5004 para distales y palatinos superiores. Aquí obviamente tengo que usar otro sistema como el HyFlex,
la 45 y la 50 porque el SILC no tiene en 45 y 50. Siempre usar sentido común. Entre menos estrés le provoques al instrumento, menos fracturas. Prefiero tardarme más ampliando, por ejemplo, tercio coronal y medio, que tardarme en tratar de sobrepasar o sacar un instrumento fracturado. Este sistema y protocolo es el que mejor funciona en mis manos. ¿Está bien? Otros casitos, Eric Campechano. Vean ustedes este casito. Vean qué bonitas quedaron vean qué bonita comicidad te da la preparación, siguiendo ese protocolo. Francisco Mendoza también. Y Celia Nájera, vean cómo quedó la preparación. Vean en esa raíz distal qué bonito agarró la curvatura, ¿verdad? Estos molares un poco estrechos y que a final de cuentas se unen. También podemos hacer buenas preparaciones. Este paciente, Erika Janet, paciente difícil, que me mandaron a hacer tratamiento, paciente de ortodoncia, y vean ustedes la reabsorción que tenía por ahí. Pues intentamos localizar los conductos, lo logramos, colocamos hidróxido, obturamos y en esa parte colocamos biodentín. Se nos desapareció el paciente, nomás tenemos un control a los 6 meses. Ya no ha regresado, le hemos llamado varias veces, pero vean ustedes cómo disminuyó la lesión en 6 meses. Este es Miguel Ángel Granados, vean qué bonitas las curvaturas que se lograron. Este central con displasias problemas que tenía de amelogénesis, creo que era, de formación ahí, entonces tuvimos que realizar el tratamiento de endodoncia. Y así es como queda. Vean aquí en estos casos. Aquí este caso de premolar. Vean esta curvatura. Y aquí este molar donde confluyen los conductos, donde se unen. Casos curvos. Miren este caso. David Parno, vean qué bonito caso este. Cómo quedó. Bien curvos los conductos a muy buena longitud, muy bien obturados. Y vean este caso. Dobles curvaturas. Hay que nada más seguir el protocolo y si se puede, vean ustedes qué bonito caso y cómo fue que quedó obturado, ¿verdad? El reciprocante lo hemos manejado, pero no con los resultados requeridos. Pues hicimos 2, 3 casitos difíciles, sí se logra, pero se batalla mucho, tienes que hacerle mucha presión al instrumento. ¿Se fracturan los instrumentos? Claro que se fracturan. Por eso hay que seguir un protocolo. Este fue un caso que el doctor a la tijerina, afortunadamente lo pudo sacar el instrumento. Y aquí ya por último les hago una revisión de lo que son los paquetes, cómo se comercializan. El simple pack que viene, empezamos, el que yo más utilizo es el complejo, es el que yo les sugiero, que trae un abridor 2508, después la 2004 y la 2504. Esta es la mejor lima. La 2004 es una lima muy delgadita, pero muy resistente y generalmente te resuelve todos los problemas. Y luego 2504. Y luego les sugiero que después del complejo compren el simple, porque así lo complementan, ya no utilizan la 2508, pero sí de ahí de la 2504 le dan a la 2506 y pueden crecer a la 3006 y así con 2 paquetes. Y el estándar, pues de ahí lo que les recomiendo es del estándar, pues ya tienen el 2508 y van a tener el 2506. La 2006 es para conductos estrechos, fabulosa.
Yo después de la 2508, cuando están muy por protocolo ya, los conductos estrechos, antes de meter la 2004, meto la 2006 primero también como abridor. Pero abusados porque pueden, como es muy aguda la lima, entonces si hay alguna parte que llega a tocar, se puede fracturar el instrumento, entonces tienen que llegue a tocar que se tore más que todo, ¿no? Entonces así están los sistemas, puedes agregar la 3004, la 3504, la 4004, 3506 y 4006 que poco utilizamos, ¿no? De estas usamos mucho la 3504 y la 4004. Las otras son demasiado gruesas y hay abridores de orificios de 18 milímetros, más cortitos. Y aquí, para identificación de los instrumentos, cada muesca es, por ejemplo, de 3, de 2 muescas sería la 04. De 3 muescas sería la 06. De 4 muescas sería la 08. El color identifica el número de lima, o sea, el diámetro. Por ejemplo, aquí sería una 25. Y lo que es el tope, el azul es de 18, el blanco es de 21 y el amarillo te indica que son 25 milímetros. ¿Sí? Pero bueno, si lo vas a usar varias veces, yo sugiero que cambies el tope porque luego ya se mueve mucho, ¿sí? Ya como conclusión, para terminar, es un sistema, el MANI de instrumentación rotatoria, que debido a su diseño y a su tratamiento térmico le dan un equilibrio entre la flexibilidad y la rigidez, y a la vez, debido a este equilibrio, el instrumento no se deforma tanto comparado con otros sistemas. Tiene poca posibilidad de fractura siempre y cuando paso a paso su protocolo. Poca posibilidad de transportación debido a que se tiene que realizar un glide path manual y sobre todo a su punta redondeada no activa. Poca deformación en su estructura después de su uso, lo que le permite ser utilizado en varias ocasiones y con poca posibilidad de fractura. O sea, máximo yo sugiero 5 usos. Debido a su corte transversal y al diseño de su pitch, posee una gran capacidad de corte y poco efecto de atornillamiento. O sea, ese es, a lo mejor cuando lo empiezas a utilizar, tu principal problema va a ser eso, que a veces, como tiene su forma, ¿verdad? Puede ser que se te llegue a atornillar y es la sensación, pero es cuestión de acostumbrarse y de manejar, ¿verdad? El tipo de movimiento que vas a ejercer tú, sobre todo cuando haces el 2508, es un pincelado, no lo vas a hacer de picoteado, ¿verdad? Es nada más un pincelado. Debido a su excelente control de calidad en su fabricación, la exactitud en sus diferentes conicidades le permiten adaptarse fácilmente a diferentes sistemas con iguales controles de calidad. ¿Está bien? O sea, podemos, si estamos terminando con una 3006, muy bien, podemos utilizar una conicidad 3006 de Gutapercha o una 2506. Ahí estamos en su oficina del doctor Kitamura, estamos en Tsunomiya, en una de las fábricas de MANI. Acá estamos con nuestro buen amigo el doctor Hiroyashu y el señor Igor, el representante de América Latina de MANI. Ahí estamos haciendo unas pruebas hace ya 3 años con un sistema rotatorio nuevo que ya en Japón ya lo están vendiendo mucho, pero acá todavía no. Esperemos que pronto. Se llama Jisai y creo que tiene un gran futuro. Pero pues ahorita ya ven que como en México todo está parado, ¿no? Con los permisos y eso, pero esperemos que pronto llegue porque le auguro un rotundo éxito. Es un instrumento muy flexible y son mucho menos instrumentos y yo creo que va a ser un hitazo de instrumento cuando llegue al mercado. Pues les agradezco su atención y si se quieren suscribir a mi canal, ahí tengo varios videos interesantes, ¿está bien? Estoy listo, Dianita, para preguntas.